que es la discusión estatal. de fondo. ¿Usted cree, la discusión es si entraron o no dineros de narcotraficantes a la campaña del presidente Petro? ¿Qué tan comprometida cree que va a salir la campaña? ¿Qué tan enredado cree que va a terminar el presidente Petro? ¿O qué tantas explicaciones cree que va a tener que dar? Como hijo y como activista político, él participó de la campaña, sin lugar a dudas. Además, tenía un cargo de representación por el Estatuto de la Oposición en la Asamblea del Atlántico. Pero decir que Nicolás Petro estaba en el núcleo de las decisiones de la campaña es totalmente falso. O sea, el núcleo de las decisiones de la campaña estaba bajo un comité que dirigía en lo administrativo un gerente, que es el doctor Ricardo, que está actualmente en la dirección de Ecopetrol y que tendrá que, si la justicia considera necesario, responder. Ahora, ese es un proceso que va por otra vía, que es el Consejo Nacional Electoral en lo que respecta a la rendición de cuentas. En eso realmente Nicolás Petro no tuvo nada que ver. Ahora, si en el proceso que se le adelanta, donde entiendo uno de los tipos penales que se le señala es el del posible enriquecimiento ilícito y esto, se prueba con evidencias que hubo recursos que iban para la campaña y fueron desviados, pues eso tendrá que determinarlo un juez de la República y tendrá que ser sancionado, porque realmente la corrupción es el fenómeno que más rechazo genera en la ciudadanía y nosotros hemos surgido como opción política en contravía a eso. Mal haríamos nosotros cubrir... El país. No, tú decías algo ahorita de que el presidente le sacaba el cuerpo a los debates. Creo que si el presidente tiene una característica personal es que es frentero, es un presidente Pero yo frentero. pienso que ustedes están mintiéndole al país. Con ese discurso con ese discurso no, es que sí es mi hijo, pobrecito, no lo crié. Ahora el hermano de Petro dice, ya no me hablo con él. No, él era un directivo de la campaña, además. No era directivo nacional, pero mire los Petrovideos. Miren lo que es los Petrovideos que están hoy por las redes. Petro hablándole a Armando Benedetti, diciéndole, hable usted con Nicolás, que Nicolás dirija, que Nicolás vaya y hable con determinada persona y miren los recursos. Entonces yo creo que no es que no sabía, sí sabía. Y ahora cree que con el cuento del papá herido, del papá lastimado, de que pobrecito mi hijo, ya a los colombianos se nos va a olvidar eso. ¿No? Aquí está en juego la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro, porque es que el candidato era Gustavo Petro. Ya voy para allá. No ¿Cuál Nicolás cree usted que es la responsabilidad del presidente? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del presidente? Yo creo que el presidente sí sabía de muchos movimientos y obviamente la fiscalía está investigando y además cuando ya viene un juez y avala una captura es porque hay elementos probatorios suficientes, porque esto no es un chisme, sino porque aquí ya hay elementos de juicio suficientes para seguir con el proceso. Entonces imagínese usted, el hijo del presidente de la República está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos, nada más y nada menos, eso no es algo menor. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo, perdóname Juan Carlos, un momento, yo creo que eso hay que mirarlo con detenimiento. Y además, Gustavo Petro es el presidente. Nicolás Petro estuvo dentro de sus cuadros directivos y hay dudas en el Consejo Nacional Electoral y mire todo lo que ha pasado con todos los escándalos que llevan en menos de un año. Juan Carlos. Sí, yo creo que aquí una cosa crucial es desentrañar cuál es el entramado detrás de una campaña presidencial. Por eso yo recordaba el caso de Zuluaga y el caso de la relación entre Prieto, gerente, amigo personal del presidente, y la campaña del entonces candidato Santos a la reelección. En este caso hay un elemento del entramado que a mí personalmente me preocupa y sobre el cual no tenemos claridad hasta el momento. ¿Cómo es posible que un hombre como Petro, que venía de una larga lucha de las izquierdas, tuviese durante toda la campaña presidencial como su mano derecha la persona que siempre estaba al lado de él en las tarimas? Uno veía en los videos que se presentaban cómo Benedetti se acercaba a decirle que ya había que terminar y que tenían que seguir a otra cosa. En los aviones era la persona que estaba sentada al lado de Petro. En los carros blindados, la persona que estaba sentada al lado de Petro. Estando en ese momento Benedetti subyúdice por enriquecimiento ilícito, siendo de público conocimiento que Benedetti pertenecía a una casta política del Atlántico, ligada con el saqueo de los recursos del país, ligado con el clientelismo más descarado. Entonces, yo sí tengo una preocupación, por supuesto, no soy un juez
y confío en que la justicia actúe y en que no actúe con un sesgo. Eso me parece muy importante. Pero aquí sí es claro que hay hechos que sobrepasan el rol de Nicolás Petro. Sí, hay una cosa mucho más profunda y en ese aspecto el presidente, a mí digamos que él tenga su defensa de su hijo, yo en eso no me puedo meter, claro, pero sí. donde yo reivindico es que en el asunto de Benedetti, Petro no ha dado la cara. ¿Cómo es posible que con todo este escándalo a Benedetti se le permitiese salir de la embajada de Venezuela en la que nunca estaba cuando le dio la gana? Eso habla de que Benedetti tiene una información que le permite hacer eso frente a un presidente de Colombia. Totalmente Allí está mi cierto. preocupación. Están manejando en esa conexión con Benedetti. La campaña del presidente Petro es una campaña que se planteó fundamentalmente en una concepción de frente amplio, porque objetivamente poder ganar la presidencia en Colombia le implicaba a la izquierda, que logró sacar una bancada muy importante de 50 y algo de congresistas por primera vez en la historia de Colombia, ofrecerle al país un proyecto que involucrara otros sectores políticos. Y por eso llegó gente no solamente como Benedetti, doctor Juan Carlos, yo diría algo, como Roy Barrera, que viene de una tradición política totalmente distinta a la nuestra, con el cual tenemos diferencias, como las tenemos con Armando Benedetti y con otros sectores que se sumaron a la campaña. Pero poder liderar un proyecto en la cabeza de un hombre con la consecuencia de Gustavo Petro, en el marco de una política de alianzas que el presidente ha llamado acuerdo nacional, implicaba llegar a acuerdos con esos sectores sobre la mesa. Esa es una sobre la mesa. ¿A qué costo, Gabriel? Claro, ahí está el debate. Ahí está el debate. Es un costo una inmenso. cosa es un proyecto inmenso. político y otra cosa es meter a todos los corruptos al proyecto político. Y eso es una distancia Pero grande. una diferencia. Porque ustedes dijeron que iban a hacer el cambio. Ustedes decían que eran el faro moral de Colombia. Y mira lo que ha pasado en un año de este gobierno. Mire, yo le digo una cosa, Eso doctora está Diago. muy Juan Manuel mal. Santos fue elegido por el voto de la izquierda en últimas, en la segunda vuelta, sin nada a contrapartida distinto a que nosotros queríamos seguir el proceso de Quiero paz. devolvernos a la discusión. Ese fue el acuerdo. Quiero Pero devolvernos ¿por a la qué discusión. lo digo, María Camila? Lo digo porque nosotros lo que planteamos es que para sacar este país de la crisis tenemos que llegar a acuerdos con sectores. Pero Gabriel, no al costo de entregarse a esos sectores completamente corrompidos. Pero quiero devolvernos a propósito María Camila, es que se trata de los sectores más corrompidos de la pero no nos quiero devolverlo entregamos, representante a la pero miren lo de discusión Barranquilla, original, que la es que lo de discusión Barranquilla es muy grave. Son disculpe, casos. la discusión es Turco, Nicolás todos estos Petro. personajes. Quiero devolvernos a la Turco y discusión Saca, porque ese exactamente. capítulo de los apoyos políticos viene aquí de ladito del capítulo de Nicolás Petro, que es el capítulo de Armando Benedetti. Pero quiero preguntarle, usted que está en el Congreso, por la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. La pasada legislatura fue muy difícil para el pacto histórico por el escándalo, ya con el hijo capturado. ¿Qué tan complejo va a ser la maniobra para el presidente? Yo creo que es muy entendible que la oposición, que ha sido tan silenciosa en otros casos de corrupción durante sus gobiernos, hoy aparezca pues tratando de sacar provecho político en un momento donde hay una investigación que hay que esperar que la justicia actúe. Pero en el Congreso de la República nosotros lo que hemos dicho es, nosotros vinimos al Congreso de la República a generar cambios, no vinimos a aceptar una agenda continuista. Ahora, nosotros hemos colocado sobre la mesa unas reformas que le ofrecimos al pueblo. Y hemos dicho, esas reformas, que es cumplir nuestro programa de gobierno, que está ahora en el plan de desarrollo, tenemos que construirlas porque nosotros no dirigimos el país solamente para nuestros militantes, para la izquierda. Aquí hubo una parte del país que votó por otras opciones. Aquí hay unos partidos políticos que son una realidad política. Nosotros tenemos que construir las reformas alrededor de grandes acuerdos nacionales. Yo fui el coordinador ponente de la jurisdicción agraria, una deuda con el punto 1 del acuerdo de paz. Y me alegra mucho que ese proyecto, ese acto legislativo lo hubiésemos sacado adelante con un consenso, casi que la totalidad del Congreso se puso de acuerdo. Y era un proyecto que habíamos prometido durante la campaña y lo sacamos adelante. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la reforma a la salud? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la reforma Lo que pasa es que a hoy el panorama, Juan Carlos, diferentes fuerzas que están en el Congreso el discutiendo. panorama hoy es